Vamos a llevarte a un asilo, mamá. Ya no podemos seguir así. No lo gritó. Ni siquiera lo dijo con enojo. Lo dijo como quien anuncia que va a sacar la basura. Yo estaba en la cocina, con el paño de cocina todavía en las manos. El agua hervía en la tetera. El olor a pan tostado flotaba en el aire. Y, sin embargo, todo se congeló. Viviana, mi nuera, apoyada en el marco de la puerta, no dijo una sola palabra. Pero su silencio aprobaba cada sílaba. Tenía los brazos cruzados, la boca torcida y los ojos fijos en mí, como si estuviera esperando que yo me desmoronara. Pero no le di ese gusto. No lloré, no grité, no discutí. Simplemente bajé la mirada. Luego la levanté hacia la ventana. Afuera, el sol caía pálido sobre las plantas secas del jardín. Me sentí por primera vez como una de esas hojas marrones, lista para soltarse. Nunca pensé que iba a escuchar eso, en mi propia cocina. Leandro no esperó mi respuesta. Dio media vuelta y se fue por el pasillo, como si acabara de terminar una tarea desagradable. Viviana me lanzó una mirada fugaz, de esas que llevan veneno escondido en cada pestaña, y lo siguió sin decir nada. Me quedé ahí, de pie, sola. El reloj marcaba las 7:32 de la mañana, pero para mí, el día ya había terminado. Subí las escaleras en silencio. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si también protestara. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta con cuidado. Me senté al borde de la cama. Escuché, a lo lejos, la cafetera encendiéndose, los pasos rápidos de Viviana en la cocina, el murmullo de Leandro al teléfono. Estaban organizando sus planes. Sin mí. Abrí el cajón de mi mesa de noche. El terciopelo azul seguía ahí, doblado con cuidado. Lo deslicé entre los dedos hasta encontrarlo. El colgante de plata con aquella pequeña piedra amatista en el centro. No era valioso, no tenía precio en el mercado, pero para mí era el recuerdo más caro de todos. No lo usaba desde hacía décadas, ni siquiera lo miraba, pero esa mañana algo dentro de mí me empujó a tomarlo. Lo sostuve frente a la luz de la ventana y, por un instante, mi mente se fue lejos, muy lejos. Había tenido 19 años cuando lo recibí. Fue en una tarde de lluvia, bajo el toldo de una cafetería olvidada del centro. Él me lo dio con una timidez que nunca había visto en sus ojos antes. Se llamaba Darío. Tenía la voz pausada y los labios que sabían a café. Era un año mayor que yo y estudiaba Derecho. Yo quería ser profesora de literatura. Lo nuestro fue un amor breve, pero tan intenso que dejó raíces profundas. Mis padres no lo aprobaban. Decían que no era un muchacho para mí. Y como tantas otras cosas en mi vida, obedecí. Me alejé. Me casé con quien me dijeron. Hice lo correcto. Años después, cuando vi a Darío cruzar la calle frente al colegio donde enseñaba, no me atreví a llamarlo. Él tampoco me vio. O fingió no verme. Pasó y se fue. Pero nunca desapareció del todo. El ruido de una puerta, al cerrarse, me trajo de regreso al presente. Guardé el colgante. No tenía sentido aferrarse a recuerdos. Me miré en el espejo. El rostro que vi no era el mío. Tenía mis ojos, sí, pero no mi alma. Mi alma estaba adormecida, como si hubiese estado esperando por algo que nunca llegó. Me levanté, fui al armario. Busqué un vestido sencillo, uno gris, de mangas largas. Me peiné. Me puse los pendientes de perlas que guardaba para ocasiones especiales. Y bajé. No había nadie en casa. Viviana debía estar en el supermercado. Leandro, en su consultorio. La empleada que venía a limpiar los jueves no había llegado aún. La casa estaba muda.
Preparé un té. Lo bebí despacio. Cada sorbo me quemaba más por dentro que por fuera. Y entonces abrí mi libreta. Esa que escondía detrás de los libros de cocina. Esa donde escribía desde hacía años, sin que nadie supiera. Puse la fecha. Martes 6 de mayo. Y comencé a escribir. Hoy mi hijo me dijo que me llevará a un asilo. Lo dijo sin pestañear. Como si fuera la cosa más natural del mundo. No preguntó si quería. No ofreció alternativas. Solo decidió. Porque puede. Porque ya no soy más su madre. Ahora soy una carga. Un mueble que les estorba en el comedor. Seguí escribiendo. Las palabras salían solas, como si mis dedos ya no necesitaran permiso. ¿Qué hice mal? ¿Acaso fue criar a un hijo demasiado obediente? ¿O demasiado cobarde para enfrentarse a su esposa? ¿En qué momento dejé de ser la madre para convertirme en la vieja que duerme en el cuarto del fondo? A la hora del almuerzo, ya había escrito 4 páginas. Pero no comí nada. El hambre se me había ido. Viviana regresó con bolsas. Me miró de reojo. No dijo nada. Leandro volvió a las 7, como siempre. Ni siquiera me saludó. Cené sola. Lavé mis platos. Me retiré a mi cuarto. Y antes de apagar la luz, volví a abrir la gaveta. Toqué el colgante por última vez esa noche. Y por primera vez en años, decidí usarlo. No sabía exactamente por qué, pero algo me decía que debía hacerlo. Como si alguien fuera a verlo. El miércoles amaneció con nubes. Salí a caminar temprano. El parque estaba casi vacío. Solo unos niños con sus abuelos y un par de mujeres haciendo ejercicio. Me senté en la banca de siempre. Cerré los ojos. Y entonces escuché una voz. Grave. Pausada. ¿Hilda? Abrí los ojos. Lo vi de pie, frente a mí. El cabello gris, las arrugas más hondas, el mismo perfume de siempre. Era él, Darío. Me levanté tan despacio como si el mundo se estuviera moviendo en cámara lenta. Él me sonrió. Yo no pude decir nada. Solo atiné a llevar la mano al cuello y tocar el colgante. Él no preguntó si podía sentarse. Simplemente lo hizo. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si yo fuera la misma muchacha de 19 años con la que solía compartir cafés tibios y promesas que nunca pudimos cumplir. Yo no sabía qué decir. Tenía tantas palabras guardadas que de pronto me quedé sin ninguna. Darío me miró en silencio, como si también estuviera reconociendo las piezas de un rompecabezas que no recordaba haber armado. Después de unos segundos, sonrió con esa curva leve que siempre tuvo en la comisura derecha de la boca. «Sigues usando el colgante», dijo. Asentí, sin saber si mentía. Lo había guardado por décadas. Lo había ocultado como quien esconde una carta que no quiere leer, pero tampoco tirar. Lo llevé esa mañana sin saber que él iba a aparecer. O quizás sí lo sabía. En algún rincón viejo de mi corazón, algo se había encendido el día anterior. Nos quedamos ahí, en ese banco de madera que ya crujía de viejo, observando cómo el viento movía las hojas secas a nuestros pies. Me habló de su vida. Se había casado, claro. 3 hijos. Divorciado hace años. Vivía en Puebla, pero venía seguido al pueblo a visitar a una hermana enferma. «Nunca te volví a ver», dijo en voz baja, como si fuera una disculpa. «Una vez creí verte cruzando una calle, pero no estuve seguro y no quise molestar». Sonreí con tristeza. Era yo. Lo había visto. Y no dije nada. Ni una palabra. ¿Qué se supone que una dice cuando se encuentra con el fantasma de todo lo que no fue? Él también se quedó callado. Supo leer mi silencio como antes. Siempre fue así.
Me conocía más que nadie. Me conocía más que el hombre con el que estuve casada casi 40 años. Y más que mi hijo. Mucho más. Fue él quien rompió la pausa. ¿Quieres ir a almorzar conmigo mañana? Al lugar ese, el de los vitrales azules. Todavía existe, ¿sabes? Apreté el colgante entre los dedos. Asentí. Y por un momento, algo dentro de mí volvió a latir. Como si me hubieran devuelto una parte que creía perdida. Volví a casa con el corazón confundido. Leandro no estaba. Viviana tampoco. La empleada había dejado una nota diciendo que no se sentía bien y se retiró temprano. Comí algo ligero. Me duché. Me senté en la cama con la libreta en las rodillas. Hoy lo vi. Escribí. Después de tantos años, apareció como si el universo hubiera escuchado mis pensamientos más callados. No cambió tanto. Tiene más arrugas, sí, pero la mirada sigue igual. Su voz todavía encuentra el camino hasta partes de mí que había olvidado que existían. Cerré la libreta. No quería escribir más. No esa noche. El día siguiente amaneció frío. Me vestí con cuidado, como si fuera un ritual. No era vanidad, era respeto. Por mí, por lo que fui, por lo que aún podía ser. Me puse un abrigo claro, los zapatos bajos que hacía tiempo no usaba y un pañuelo suave al cuello. Cuando pasé por la cocina, Leandro me miró de reojo desde la mesa. Viviana removía su café con desgano. ¿A dónde vas tan arreglada? Y preguntó con ese tono que tenía espinas escondidas. A almorzar, dije. No mentí. No expliqué. No pedí permiso. La miré. Por primera vez en años, la miré sin bajar los ojos. Se quedó callada. Y eso fue suficiente. Darío me esperaba junto a su coche, apoyado como un adolescente. El restaurante seguía en el mismo lugar, aunque más moderno, con menos encanto. Pero las ventanas seguían teniendo aquellos vitrales azules, como pedacitos de cielo atrapados en vidrio. Hablamos, comimos, reímos, y luego caminamos por el centro, como dos viejos que no le deben nada al tiempo. Me preguntó por Leandro. Evité entrar en detalles. Dije que era médico, que se había casado, que tenía una vida ocupada, pero él me miró con esos ojos que no tragaban excusas. ¿Y tú estás bien?, preguntó. No respondí. Bajé la mirada. Eso fue suficiente. Nos despedimos con un abrazo, uno largo, uno de esos que suenan a despedida pero huelen a promesa. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. En la cocina, sobre la mesa, una hoja doblada. La abrí. Era la propuesta de un asilo, con fotos, precios, ubicación, recomendaciones. Estaba firmada. Abajo, en letras rápidas. Solo queremos lo mejor para ti. La dejé donde estaba. Fui al cuarto. Cerré la puerta. Me senté otra vez frente a la libreta. Escribí furiosa. Lo decidieron. Ya está hecho. No preguntaron. No propusieron. Solo impusieron. Porque pueden. Porque creen que soy invisible. Pero no lo soy. No más. Las horas pasaron lentas. En la noche no cené con ellos. Me quedé en mi habitación. Releí cartas antiguas. Busqué una caja que tenía guardada con cosas de cuando Leandro era niño. Dibujos, pequeñas notas, recuerdos que ahora dolían más de lo que valían. Y luego me detuve en una foto. Yo, sentada en un banco del parque. Él, con apenas 7 años, abrazándome desde atrás. Su sonrisa era pura, su mirada limpia. ¿En qué momento se había ensuciado? A la mañana siguiente, esperé a que salieran. Me tomé mi tiempo. Preparé un café. Abrí la ventana de la cocina. Dejé que el aire fresco entrara. Y entonces marqué el número que Darío me había dado. ¿Te gustaría cenar esta noche?, pregunté.
Su voz sonó sorprendida, pero contenta. Sí, por supuesto. Esa tarde me sentí extrañamente viva, como si cada movimiento, cada paso, tuviera un sentido nuevo. Me vestí con un vestido oscuro, sencillo, pero elegante. Me puse el colgante, unos pendientes de aro fino, perfume detrás de las orejas, y justo cuando estaba por salir, alguien tocó la puerta. Pensé que sería Viviana. O tal vez Leandro. Fui hasta la entrada. Al abrir, no vi a nadie. Solo una figura masculina a unos metros, caminando hacia el portón. Alto, con un traje gris oscuro, bien planchado. En la mano, un maletín pequeño. Se detuvo. Se giró hacia mí. Sonrió. Señora Hilda Fuente. ¿Verdad? Asentí. La voz me temblaba. Me enviaron para hablar con usted. Es sobre la documentación del hogar de retiro. Hay algunos detalles que necesitamos revisar. No respondí. No me moví. Me quedé helada. El hombre, sin perder la sonrisa, sacó una carpeta de cuero. La abrió. No tomará más de 15 minutos. Solo necesitamos su firma para proceder con la solicitud. Su hijo ya ha aprobado todo. Todo mi cuerpo se tensó. Miré hacia la calle. Darío debía estar por llegar. Volví a mirar al hombre. Su rostro seguía amable, profesional, desalmado. No voy a firmar nada, dije al fin. Él parpadeó. Señora, esto ya está tramitado. Solo falta su consentimiento. No es necesario leer todo si no desea. Son términos estándar. No voy a firmar, repetí, esta vez más fuerte. El hombre cerró la carpeta, incómodo. Me entregó una tarjeta. Piénselo. Me puede llamar cuando esté lista. Se marchó. Sin más. 5 minutos después, Darío llegó. Al verme supo que algo pasaba, pero no preguntó. Solo me ofreció el brazo, y yo lo tomé. Cenamos en un lugar pequeño, discreto. Una fonda con manteles a cuadros y sopa caliente. Me habló de su hermana, de un viaje que planeaba. Y entonces me miró a los ojos y dijo algo que no esperaba. Si alguna vez decides irte de esta casa, tienes dónde quedarte. No supe qué decir, solo lo miré. Y por primera vez en años, sentí que tenía una opción, una salida, una vida. Volvimos en silencio. Al bajarme del coche me detuvo. «No dejes que te apaguen, Hilda», asentí. Esa noche dormí con el colgante puesto, como un escudo, como una promesa, y soñé. Soñé con una casa frente al mar, con ventanas abiertas, con libros, con café, con una vida mía, solo mía. A la mañana siguiente bajé a la cocina más temprano de lo habitual. Aún no había luz del sol entrando por las ventanas, solo esa claridad grisácea que anuncia el inicio de otro día. Me preparé un café y me senté en la cabecera de la mesa, como solía hacerlo mi madre cuando quería que la escucharan. El silencio era denso. Me sentía extraña, como si el aire estuviera lleno de electricidad. Leandro bajó primero, con el celular en la mano, revisando mensajes. Ni siquiera me saludó. Se sirvió cereal como un niño apurado. Después vino Viviana, envuelta en su bata de satén, con el ceño fruncido como si el mundo entero le molestara desde el primer minuto. Se detuvo al verme allí sentada. ¿Y ese vestido otra vez?, preguntó sin ocultar la molestia. «Es cómodo», dije. Me miró con burla. «Cómodo para ir a dar lástima por ahí, supongo. Como anoche. Te vieron con él, con ese tal Darío. ¿Eso es lo que quieres ahora? ¿Volver a jugar a tener 20 años?» Leandro levantó la vista de su celular. «¿De qué habla?», preguntó sin emoción. «De tu madre. De su revivir adolescente», dijo ella, escupiendo la palabra madre, como si le quemara la lengua.
Yo no dije nada. Me levanté despacio, recogí mi taza y la llevé al fregadero. Sentí sus ojos sobre mí como cuchillos pequeños pero filosos. Leandro me siguió al pasillo. «Mamá», dijo en voz baja, «no puedes estar por ahí con cualquiera. No a tu edad, no queda bien. La gente habla». Me giré despacio. Lo miré con algo que no era odio, pero sí una decepción tan profunda que casi me dolió en los huesos. La gente siempre has te hablado, pero tú, mi hijo, tú deberías escucharme, no hablarme como si fuera una carga. «No digas eso», respondió fingiendo calma. «Nosotros solo queremos ayudarte, que estés bien, que estés atendida». «¿En me siento en un asilo? ¿Eso es estar bien?» Él no respondió. Se pasó la mano por el cabello, incómodo, como cuando era niño, y lo atrapaban en una mentira. «Viviana solo quiere lo mejor. Las instalaciones son buenas. Vas a tener actividades, personas de tu edad, comida balanceada». «¿Y mi casa? ¿Mis cosas? ¿Mi vida? ¿Eso ya no importa?» «Mamá, por favor», insistió. «Piensa con lógica. No puedes seguir así, sola, haciendo tus cosas, saliendo sin decir a dónde. ¿Y si te pasa algo?» Me acerqué. Le tomé la cara entre las manos, como cuando tenía fiebre de niño y no podía dormir. «Tú no estás preocupado por mí, Leandro. Estás cansado de mí. Es distinto». Se apartó, molesto. No dijo nada más. Subió las escaleras como si escapara de algo que no quería admitir. Pasaron los días. No hubo más cenas. No me invitaron a sus salidas. No me informaban de nada. Comenzaron a actuar como si yo no estuviera. Como si ya me hubieran quitado de en medio. Un fantasma que camina por la casa sin hacer ruido. Me empezaron a quitar tareas pequeñas. Viviana pidió que la empleada se encargara de mi cuarto. Leandro retiró mis medicinas del botiquín y las guardó en una caja bajo llave. Para que no se pierdan. Cada vez que entraba a la cocina, encontraba objetos movidos, platos distintos, instrucciones nuevas pegadas a la nevera. El domingo, mientras escuchaba la radio en la sala, bajaron los dos vestidos con ropa formal. Ella con un vestido rojo escandaloso, él con traje negro. «Vamos a un evento del hospital», dijo él sin mirarme. «¿Y yo?», pregunté. «¿No me habían invitado?». Viviana soltó una risa seca. «¿A qué? ¿A ver cómo hablan de medicina? ¿A fingir interés en cosas que no entiendes?». No respondí. Me quedé allí, con las manos en el regazo, viendo cómo salían sin mirar atrás. Ese fue el primer día que no comí. No por falta de hambre, sino por un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Esa noche busqué mi álbum de fotos. Necesitaba recordar. Necesitaba entender en qué momento mi hijo dejó de ser mío. Había una foto en particular, Leandro, con 5 años, abrazándome el cuello en su primer día de escuela. Yo estaba arrodillada, sonriendo. Él también. Éramos felices. ¿Dónde se rompió todo? Pasó una semana. Darío llamó varias veces. A veces contestaba. A veces no. No porque no quisiera, sino porque me daba vergüenza contarle lo que vivía. Él sentía que yo era fuerte, que estaba tomando el control. Y yo estaba perdiendo cada rincón de mi libertad. Un viernes por la tarde, después de una discusión trivial sobre el volumen del televisor, Viviana se acercó a mi silla. Se inclinó. Me habló al oído como si fuera una niña desobediente. «Esta casa ya no es tuya, Hilda. Deja de actuar como si lo fuera». Me quedé helada. No respondí. Esa noche volví a escribir en mi libreta. Me están deshaciendo parte por parte, como si mi presencia fuera una mancha. Ya no soy madre. No soy suegra.
No soy nada. Solo un estorbo que no han terminado de empujar al precipicio. El sábado siguiente, salí. Caminé hasta el parque. Me senté en el mismo banco donde había visto a Darío. No vino. No lo esperé. Solo estuve allí, con el viento en la cara, con el ruido de los niños jugando a lo lejos. Cerré los ojos y lloré. No como quien llora por tristeza, sino como quien llora porque ya no tiene a dónde ir. En el camino, de regreso, encontré a una vecina, Adela, que hacía tiempo no veía. Me saludó con cariño, pero al notar mi expresión, su tono cambió. ¿Todo bien, Hilda?, preguntó. Dudé, pero entonces, sin querer, lo dije. Mi hijo quiere internarme en un hogar. Sus ojos se abrieron, su rostro se tensó. Pero, ¿por qué? Si tú estás lúcida, caminas, cocinas, te ves mejor que yo. Sonreí con tristeza. Porque para ellos ya no soy útil, ya no encajo. Adela me invitó a pasar a su casa, me sirvió té, me escuchó. Y por primera vez en semanas me sentí vista, me sentí oída. Me dijo que no estaba sola, que había opciones, que conocía a una mujer que ayudaba a personas mayores a tomar el control legal de sus bienes, a defender sus derechos. Anoté su número, la guardé como un tesoro. Al volver a casa, Leandro estaba en la sala, leyendo. Me miró de reojo. ¿A dónde fuiste? Al parque, respondí. Y luego con Adela. Su ceño se frunció. No me avisaste. ¿Y si te pasaba algo? ¿Y si no? Respondí. Me miró con furia. Se levantó. Se acercó a mí como si fuera a gritar, pero se contuvo. Mamá, estás siendo difícil. No tienes idea de lo que estamos haciendo por ti. No quiero que hagan nada por mí, dije. Él se fue sin responder. Esa noche llamé a la mujer del número. Se llamaba Clara, voz firme, directa. Me pidió que nos viéramos en una semana, que preparara documentos, que trajera todo lo que pudiera. Sentí miedo, pero también algo parecido a esperanza. El domingo Darío vino a visitarme. No lo invité adentro. Caminamos alrededor de la cuadra. Me tomó de la mano. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese silencio, algo se curó un poco. Al volver, Leandro me esperaba en la puerta. No me gusta que salgas con ese hombre. No te pedí tu opinión, le dije. Él me miró. Y por primera vez, vi algo que no había visto nunca en su rostro. Miedo. Y supe entonces que mi presencia aún tenía poder. Aunque intentaran borrarme, aún estaba aquí. Y no pensaba irme sin luchar. Clara me citó en un café discreto, cerca de la terminal vieja, donde nadie hacía demasiadas preguntas. Llegué con los papeles en una carpeta azul, escrituras, acta de nacimiento, testamento viejo, copias de mi credencial. No era mucho, pero era todo lo que había rescatado del cajón que Leandro no había cerrado con llave todavía. Clara ya estaba ahí. Era más joven de lo que imaginé, pero con una mirada de acero. No tenía la dulzura de una trabajadora social, ni la frialdad de una abogada común. Era otra cosa. Alguien que había visto cosas, alguien que no se sorprendía por nada. Me invitó a sentarme, me pidió un café y sin rodeos me dijo: «Tienes dos opciones, Hilda. O cedes o luchas. Pero si vas a luchar, tiene que ser ahora, ya, hoy. Porque si mañana deciden internarte, va a ser más difícil. Y si logran cambiar algo a su nombre, tú ya no vas a tener cómo reclamar». Asentí en silencio. Sentí una mezcla de vértigo y lucidez, como cuando te das cuenta de que el incendio ya empezó y solo puedes decidir si corres o salvas algo. Le mostré los documentos. Me escuchó. No interrumpía, solo anotaba.
Me hizo preguntas precisas. ¿A nombre de quién estaba la casa? ¿Quién pagaba los servicios? ¿Tenías testamento? ¿Tenías cuenta bancaria propia? ¿Tenías alguna deuda? Me dolió admitirlo. No. Leandro había ido tomando control de todo poco a poco, como quien te roba un anillo mientras duermes. Primero me convenció de cerrar mi cuenta, para evitar fraudes, mamá. Luego que era mejor unificar todo, después que la casa estaba vieja y había que ponerla a nombre de él para poder acceder a ciertos beneficios del hospital donde trabajaba. Es temporal, mamá. Tú confía. Y yo confié. Como confían las madres que crían solas, que trabajan doble, que entregan todo y esperan apenas un poco de amor de vuelta. Clara no me juzgó, solo suspiró. Esto va a ser difícil, pero no imposible. Lo primero, necesitas cambiar tu testamento. Aún estás lúcida, estás en pleno uso de tus facultades. ¿Te sientes capaz de declarar? Claro, respondí. Entonces, lo haremos. Pero antes, quiero que conozcas a alguien. Me llevó a un despacho pequeño a unas cuadras. Allí me presentó a un hombre de cabello blanco, delgado, con mirada amable. Él es Renato. Trabaja conmigo. Va a ayudarte a registrar tu testimonio, a dejar todo claro, legal y grabado. Ese día regresé a casa con una sensación extraña. No era victoria. Era algo más crudo. Conciencia. Sabía que estaba en guerra. No una guerra de gritos y escándalos, sino una más silenciosa, más peligrosa, de miradas, de silencios, de decisiones invisibles. Al llegar encontré a Viviana en la cocina. Cortaba frutas. Me miró con ese desdén que ya le conocía. «Llegas tarde». Estaba con una amiga. ¿Amiga?, preguntó burlona. «¿Desde cuándo tienes amigas?» «Desde que me di cuenta de que en esta casa ya no me quieren». No respondió, pero vi cómo su mandíbula se tensó. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y por primera vez en semanas sonreí. 2 días después, Clara me llamó. Había agendado una cita con un notario. Me dio instrucciones precisas. Ir sola, llevar identificación, hablar con claridad. Practicamos mi declaración varias veces. Ella me escuchaba, me corregía, me daba confianza. Me sentí como una actriz ensayando una escena crucial. Pero era mi vida, mi voz, mi legado. Fui, firmé, grabaron todo. Y con eso Clara dio el siguiente paso. Ingresó un recurso de protección de patrimonio. Leandro no podría mover nada sin mi consentimiento explícito. El documento tardaría días en validarse, pero estaba en marcha. La tensión en casa creció. Ya no me hablaban. O si lo hacían, era con frases cortas, en voz baja, como si temieran despertar algo que ya sabían que estaba vivo. Leandro empezó a dejar de venir a cenar. Viviana se encerraba en el cuarto. Yo aprovechaba esos momentos para escribir, para ordenar mi mente y, sobre todo, para planear. Una tarde Darío vino a buscarme. Caminamos hasta la plaza. Me llevó a una cafetería pequeña. Me contó de su hija, de su divorcio, de su soledad. Y yo por primera vez le conté todo. No edité, no suavicé. Le hablé de Leandro, de Viviana, de cómo me estaban deshaciendo. No me interrumpió. Solo me tomó la mano. «No tienes que quedarte ahí. Hay vida afuera. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé», dije. Pero saberlo no era suficiente. Tenía que creerlo. Esa noche Clara me mandó un mensaje. «Te llamará alguien. Confía». Era tarde. Ya casi dormía. El teléfono sonó. Era una mujer. Voz cálida, segura. Se llamaba Leonor. Era amiga de Clara. Tenía una casa,
una especie de pensión para mujeres mayores en transición. Me explicó que no era un asilo, sino una comunidad, que cada una tenía su espacio, que hacían actividades, que podían ir y venir cuando quisieran. Me invitó a conocerla. Me dijo que no había prisa, pero que las puertas estaban abiertas. Al día siguiente, Leandro entró a mi cuarto sin tocar. Tenía un sobre en la mano. «Vamos a firmar unos papeles. Solo es para agilizar trámites del hospital. Nada importante». «¿Qué papeles?», pregunté. «Un poder, para que podamos representarte en ciertos temas». «No voy a firmar nada», dije. Él se detuvo. «¿Qué?». «Lo que oíste. No más firmas. No más engaños». Él se quedó mudo. Por unos segundos, fue como si no entendiera quién era yo. Luego frunció el ceño. «¿Te estás dejando influenciar por ese hombre? ¿Por ese tal Darío?». «No tiene nada que ver con Darío. Tiene que ver conmigo, con lo que soy, con lo que no voy a permitir». Esa noche oílos pelear. Leandro y Viviana, gritos apagados detrás de la puerta. Ella decía que yo me estaba rebelando, que algo tramaba. Él decía que no entendía qué había cambiado. Me di cuenta de que estaban asustados. Y eso me dio fuerza. Clara me envió una copia del documento oficial. Era mi respaldo, mi escudo, mi declaración. La leí 3 veces. Luego la guardé bajo el colchón, como un secreto que me mantenía viva. Fui a conocer la casa de Leonor. Era cálida, luminosa. Tenía olor a pan recién horneado y a libros viejos. Me mostró una habitación, pequeña pero suficiente. Me ofreció café. Me habló de otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Me sentí extraña, como si hubiera cruzado a otro mundo. Uno donde yo era bienvenida, donde mi voz valía algo. Le pregunté si podía irme a vivir ahí. «Cuando tú decidas», respondió. Al volver a casa noté que habían movido cosas de mi cuarto. Mi cajón estaba revuelto. Faltaban papeles. Corrí al colchón. La carpeta seguía ahí, cerrada, intacta. Pero entendí el mensaje. Estaban buscando algo. Sospechaban. Y fue ahí que tomé la decisión. Me iría, no al día siguiente. No la semana próxima. Pero pronto. Y lo haría en silencio. Como una sombra. Como una mujer que vuelve a nacer sin hacer ruido. 3 días después de mi visita a la casa de Leonor, recibí la primera amenaza velada. No fue un grito, ni una carta, ni siquiera una frase directa. Fue algo más simple y más devastador. El silencio absoluto. Leandro pasó por la cocina mientras yo preparaba mi café y no me dirigió ni una mirada. Viviana tampoco. La televisión sonaba fuerte, como si quisieran aislarme del mundo, como si mi presencia no fuera más que un ruido de fondo, una molestia temporal. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Caminaba por la casa con cuidado, como si cualquier paso pudiera despertar una trampa. Y entonces lo vi, sobre la mesa del comedor. Un folder rojo, abierto. Dentro, un contrato, un poder notarial. Ya estaba firmado. Por ellos. Solo faltaba mi firma. Era como una trampa abierta en mitad del campo. Me temblaron las manos. Lo cerré, lo dejé donde estaba y regresé a mi cuarto. Esa noche no cené. Darío me escribió. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí. Mentí, porque la verdad era más oscura. Me estaban cercando, como una presa, como alguien que ya no tenía valor más que como obstáculo. A la mañana siguiente, Viviana entró a mi cuarto sin tocar. Me despertó con su voz aguda, hiriente. «Tu hijo te está dando una oportunidad. No seas terca. Firma. Es solo un papel. Tú ya no tienes por qué preocuparte por nada. Deja que los jóvenes se encarguen». No respondí. No lloré. Solo la miré.
y algo en mi mirada debió incomodarla, porque se fue sin decir más. Supe entonces que el siguiente paso no sería una súplica, sería una acción, efectiva, legal, cruel. Me encerré en el baño. Abrí la llave del agua caliente. De alguna forma, el vapor me hacía sentir menos frágil. Saqué el teléfono y llamé a Clara. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Luego me dijo: «Tienes que salir de ahí. Esta misma semana. No esperes a que ellos hagan el movimiento. Porque lo harán. Están desesperados. No lo ves, pero están perdiendo el control. Y eso los vuelve peligrosos». Le pregunté si podía ir a la casa de Leonor ya. Me dijo que sí, que Leonor tenía todo listo, que podía quedarme ahí hasta que resolviéramos todo legalmente, pero tenía que salir, con cuidado, sin avisar, sin ruido. Me sentí como una fugitiva, pero una fugitiva de mi propia casa, de mi propio hijo. Empaqué lo mínimo: algunas ropas, medicinas, un libro que había pertenecido a mi madre, la carpeta con los documentos, el collar de plata que Leandro nunca supo que escondía entre mis cosas. Me lo puse y esperé. Esperé a que todos salieran. Esperé el momento perfecto. Pero ese momento nunca llegó, porque Leandro regresó temprano esa tarde. Entró con la camisa arrugada, con el ceño fruncido. Me encontró en la sala, con la bolsa al lado. Se detuvo. Me miró. «¿A dónde vas?» «Voy a salir». «¿Con esa bolsa? ¿A estas horas?» No dije nada. Me levanté. Intenté pasar, pero él se puso delante. «¿Te estás escapando?» «No tengo por qué escaparme de nada. Esta casa es mía. Aún es mía. ¿Quién te está metiendo esas ideas en la cabeza? ¿Ese tal Darío? ¿Esa abogadazuela?» «No necesito que nadie me meta nada en la cabeza. He vivido más que tú. He criado sola. He luchado. He aguantado. Y ahora me toca decidir a mí». Leandro dio un paso más cerca. Por un segundo, vi en sus ojos algo que no reconocí. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Desesperación? «Si sales por esa puerta, no vuelvas». Me detuve. Lo miré. «Eso es una amenaza. Es una advertencia. No vas a tener a dónde volver». Me acerqué más. Puse la mano en el pomo de la puerta. «No necesito volver, porque no quiero volver a ser invisible en mi propia vida». Abrí. Salí. Caminé sin mirar atrás. Leonor me recibió con una sonrisa suave. Tenía un té listo. Me mostró el cuarto. Era sencillo. Tenía una ventana que daba a un jardín pequeño. Las otras mujeres me saludaron con timidez. Una me regaló una bufanda. Otra me ofreció una flor seca que había guardado en un libro. Sentí una calidez que no recordaba desde hace años. Esa noche dormí como no dormía desde que enviudé. Sin miedo, sin voces hirientes, sin esa sensación de que algo en mí ya no importaba. Pero la calma duró poco. Al segundo día, Clara me llamó. Tenía noticias. Leandro había intentado ingresar un documento en el registro civil. Afirmaba que yo no estaba en condiciones de decidir por mí misma. Quería declararme legalmente incompetente. Me temblaron las piernas. Pero Clara estaba preparada. Había anticipado ese movimiento. Me pidió que fuera al médico con quien había trabajado antes, un doctor serio, íntegro. Evaluó mi estado mental. Me hizo preguntas, pruebas, ejercicios. Al final, firmó un certificado claro. Plena conciencia, juicio intacto, memoria sólida. Era mi escudo legal. Clara lo ingresó de inmediato, y con eso anuló el intento de Leandro. Pero no era el fin. Recibí un mensaje suyo, corto, cruel. «Estás vieja, estás sola, nadie más va a aguantarte». Lo leí, lo borré. No porque no doliera, sino porque ya no me definía.
Ya no era esa mujer que mendigaba un lugar en la mesa familiar. Ya no. Los días en casa de Leonor pasaron como un bálsamo. Cocinábamos juntas, leíamos, veíamos películas antiguas, reíamos, hablábamos de nuestros muertos, de nuestras glorias pasadas, de nuestras penas más íntimas. Cada una traía sus cicatrices, y entre todas las curábamos. Pero yo sabía que esto no era el final. Era apenas un refugio. Una pausa. Darío vino a visitarme. Trajo una bolsa con frutas. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. «¿Te ves distinta? ¿Mejor o peor? Más tú». Me emocioné. No porque dijera algo romántico, sino porque, por primera vez, alguien me veía. No como carga, no como estorbo, no como madre de alguien. Me veía a mí, Hilda, mujer, viva. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, recibí otro mensaje, de un número desconocido. «Si no vuelves esta semana, vamos a iniciar el proceso de interdicción. No vas a poder decidir ni dónde dormir». Sentí un escalofrío. Le mostré el mensaje a Clara. Ella lo leyó. Guardó silencio. Luego dijo: «Es hora de contraatacar». Clara se movió con una rapidez que me sorprendió. Al día siguiente del mensaje, ya había redactado una contestación legal preventiva. Me explicó que, si bien Leandro no tenía fundamentos para una interdicción, él contaba con recursos, conocidos y la crueldad necesaria para hacer el proceso largo, humillante y desgastante. Lo que ellos querían no era cuidarme, era control, era disponer de lo poco que había construido. Pero yo no estaba sola, ya no. Clara organizó una cita con una juez retirada que había sido compañera suya, una mujer mayor, de voz firme, ojos agudos y piel arrugada por la experiencia, no por la debilidad. Me escuchó durante 1 hora. No interrumpió una sola vez. Al final, me dijo algo que no olvidaré. «No dejes que nadie te robe el derecho a vivir tu vida, ni siquiera tus hijos». Esa misma tarde, firmamos una oposición oficial al intento de interdicción. También se incluyó un documento donde dejaba claro que Leandro y Viviana no tenían autorización para actuar legalmente en mi nombre. Era mi grito en papel, un acto de defensa, de dignidad. Pero los golpes emocionales seguían llegando. Una de las mujeres de la casa, Guadalupe, me encontró una tarde llorando en el jardín. Me senté en el pasto, incapaz de sostener el rostro. Ella se sentó a mi lado sin hablar. Me ofreció una mandarina. Compartimos los gajos. El silencio entre nosotras era más sanador que cualquier palabra. Me preguntó si quería hablar. Le conté lo esencial, no los detalles, pero sí el dolor. Me miró con ternura. Yo pasé por algo parecido. Mi hija me dijo que yo le avergonzaba, que mis manías eran una carga, que no quería que su esposo me viera con la ropa vieja. Me encerró en un cuarto durante meses. No tenía llave, pero no tenía a dónde ir, hasta que un día me fui y no volví. Lo más difícil no fue irme, fue aceptar que ya no volvería a verla. Sentí que sus palabras me atravesaban el pecho, porque sabía que ese duelo, el de la madre que acepta que su hijo ha elegido herir, es un duelo sin consuelo. Esa noche Darío vino a cenar. Trajo pan recién hecho, vino tinto, una flor seca entre las páginas de un libro. Nos sentamos todos en la mesa común. Reímos, hablamos. Él me miraba como si me descubriera, como si yo fuera una historia que apenas comenzaba. Me sentí hermosa, aunque tuviera canas, aunque mis manos temblaran, aunque mis años fueran más que mis certezas. Me sentí deseada, viva. Después de la cena salimos al porche. El aire estaba fresco.
Las estrellas titilaban sobre nosotras, como si supieran nuestro secreto. Me tomó la mano. ¿Te acuerdas cuando bailamos en la feria del pueblo? No lo había olvidado. Nunca. Me besó. Lento. Tierno. Como se besa a alguien que ha esperado años. Fue el primer beso sincero que recibía desde que mi marido murió. No era pasión. Era algo más hondo, más limpio. Pero la calma fue interrumpida. Al día siguiente recibimos una notificación. Leandro había contratado a un abogado nuevo, más agresivo, más mediático. Exigía una evaluación psiquiátrica forzada. Quería mostrar que mi huida era síntoma de demencia, que mi relación con Darío era inapropiada, que estaba siendo manipulada por terceros con intereses financieros. La jueza no aceptó la solicitud inmediata, pero dejó abierta la puerta. Clara se molestó. Están jugando sucio. Usarán tu edad, tu género, tu historia contra ti. Pero tú no vas a quedarte callada. No ahora. Organizamos una audiencia informal. Un espacio para dar testimonio, para hablar, para mostrar quién era yo y quién estaba intentando reducirme a una firma y una pensión. Cuando me senté frente a esa sala pequeña, con 4 personas de frente y mi carpeta en las manos, sentí que el corazón se me salía del pecho. Recordé los partos. Recordé las madrugadas de fiebre. Recordé las veces que vendí mis joyas para pagar los uniformes escolares. Miré mi reflejo en el cristal de una ventana. Me vi anciana. Sí, pero no vencida. Tomé aire. Hablé. Hablé de mi infancia, de mi matrimonio, de mi viudez, de cómo crié sola a mi hijo, de cómo le ayudé a comprar su primer auto, de las veces que me quedé sin comer para que él tuviera. De cómo, con los años, su cariño se volvió exigencia, su amor, obligación. De cómo su esposa me miraba como si yo ensuciara la sala con solo entrar. Hablé de las noches en que me dejaban sola, de las veces que fingía dormir para no escuchar las burlas, de cómo empecé a sentir que sobraba en mi propia casa, de cómo un día mi hijo me dijo que ya no podía vivir ahí, y de cómo decidí no dejarme morir de tristeza. Cuando terminé, nadie aplaudió, pero una de las mujeres del comité tenía los ojos llenos de lágrimas. Otra se limpió los lentes con nerviosismo. Me pidieron que esperara fuera. Clara salió conmigo. Me abrazó. Sea cual sea el resultado, hoy diste un paso gigante. Ya no eres la sombra que ellos quisieron pintar. Eres una voz. Esa noche, Darío me cocinó sopa. Me trajo un pañuelo bordado por su madre. Me dijo que si yo quería, podríamos irnos juntos. A su casa del campo, que había espacio, que no necesitaba decidir ya, pero que supiera que no estaba sola. Lloré, no por tristeza, por alivio, por sentir que, después de todo, aún había amor disponible, amor sin condiciones, sin contratos, sin amenazas. Al día siguiente llegó la respuesta del comité. No veían razones para permitir la interdicción. No había pruebas. No había justificación médica. El intento era infundado y motivado por conflictos familiares no resueltos. Rechazaban la petición. Lo firmaron con letras claras. Clara me lo mostró con una sonrisa. Ganamos esta, pero no bajes la guardia. Y entonces, como si lo hubiera presentido, llegó otro golpe. Leandro vino personalmente a la casa de Leonor. No entró. Gritó desde la calle. «Eres una ingrata. Nos quitaste todo por un viejo rancio y unas locas de asilo». No salí. No respondí. Pero mis piernas temblaban. Leonor salió. Lo miró. «Lárgate. Aquí no se grita. Aquí no se maltrata. Aquí vive una mujer que vale más que tu ego. ¡Respétala!».
Leandro se fue insultando, pero supe que volvería, que no estaba listo para aceptar su derrota. Esa noche dormí con la ropa puesta, por si tenía que irme. Pero no pasó nada, solo el silencio. Un silencio lleno de respeto, de protección, de cariño verdadero. Me desperté con una carta debajo de mi puerta. Era de Guadalupe. Nunca dejes que ellos decidan por ti, ni con papeles, ni con gritos, ni con culpa. Tú sigues siendo dueña de tu historia. La guardé en mi cuaderno. Era mi nuevo amuleto. Me desperté antes que saliera el sol. Había dormido mal, con el cuerpo tenso, como si mi piel ya esperara el siguiente golpe. Pero al abrir los ojos, algo había cambiado. No era el miedo, era otra cosa. Era una sensación nueva, una quietud honda. Me senté en la cama, miré mis manos, las mismas que un día cambiaban pañales, las que después sirvieron platos, limpiaron lágrimas, doblaron camisas, firmaron permisos escolares y que ahora sostenían mi presente como si fuera un papel frágil. Respiré hondo. Ese día no tenía miedo. Leandro no se había presentado otra vez desde la última humillación. Y yo ya no pensaba en él como un verdugo. Pensaba en él como un hijo perdido. No por mí, por él mismo. Leonor me preparó té con anís. Nos sentamos en la mesa como dos adolescentes planeando una fuga. Me preguntó si seguía pensando en irme con Darío. Asentí, pero con una condición. No huir, sino partir. No quería sentir que escapaba. Quería sentir que elegía. Me ayudó a revisar las cosas que quería llevar. No eran muchas. Ropa cómoda, mis diarios, fotografías antiguas, un par de collares. El de plata, el que me puse el día que Leandro me dijo lo del asilo. Ese no lo dejaría atrás. Era testigo de mi renacimiento. Fijamos una fecha. En una semana me iría con Darío. Nos instalaríamos en su casa del campo, a unas horas de distancia. No era exilio, era horizonte. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Laura, la hija de mi vecina de antes. Una joven que había crecido viendo cómo yo ayudaba a todos. Me dijo que había visto en redes una publicación de Viviana, una foto mía, tomada sin mi consentimiento, acompañada de un texto manipulador. La enfermedad mental no siempre se ve. A veces toma decisiones peligrosas. Tenía cientos de comentarios. Gente opinando sin conocer. Algunos horribles. Otros dudosos. Vi cómo trataban de hacerme parecer loca, inestable. Como si el hecho de enamorarme, de rehacer mi vida, de no querer vivir en casa de mi hijo, fuera una muestra de desequilibrio. El corazón se me encogió, pero no lloré. Llamé a Clara, le mandé la captura. Al rato ella me escribió de vuelta. No respondas, vamos a actuar. Esto es difamación. Inició el proceso legal por calumnia. Fue formal. Fue frío. Fue justo. Darío se enteró de la publicación. Me abrazó sin decir nada. Después me mostró un álbum de fotos. Su madre también había sido señalada por su familia cuando decidió vivir sola. Lo acusaron de no cuidarla, de abandonarla. Siempre habrá quien prefiera la versión que los deja tranquilos, me dijo. Pero eso no cambia la verdad. Unos días después, recibí otra carta. Esta vez era de Leandro. No, la escribió a mano. Era impresa, fría, llamándome por mi nombre completo, exigiendo que me presentara a una reunión familiar en casa de él, que si no lo hacía, iniciarían un proceso judicial para impugnar mis decisiones recientes. Quise romperla, pero no lo hice. La guardé, no por él, sino por mí, como evidencia de lo que ya no iba a permitir. Leonor me miró con calma. ¿Vas a ir? No,
No les debo explicaciones. Ya fui paciente. Ya fui madre. Ahora soy mujer. Y mujer completa. El día antes de partir con Darío, hicimos una cena pequeña en la casa. Guadalupe preparó su arroz favorito. Una vecina llevó pan de elote. Clara vino con una botella de vino barato y delicioso. Nos sentamos todas en el jardín. Luces cálidas, risas sinceras. Me regalaron una libreta nueva, con una dedicatoria que decía: «Para que sigas escribiendo tu historia, con las manos libres». Me emocioné. Sentí que por primera vez en muchos años estaba rodeada de familia. No de sangre, de alma. Esa noche antes de dormir, miré por la ventana. Las sombras eran largas. El silencio era profundo. No sentí miedo. Sentí gratitud. Al día siguiente, Darío llegó temprano. Había limpiado su coche. Me abrió la puerta como en las películas. Subí con el corazón en calma. Antes de arrancar, me preguntó si estaba lista. Le dije que no lo sabía, pero que sí estaba decidida. Eso bastaba. El camino fue largo, pero hermoso. El paisaje cambiaba poco a poco. El aire se volvía más limpio. La ciudad quedaba atrás como una herida cerrada. Al llegar, su casa era más modesta de lo que imaginaba, pero estaba llena de luz, de plantas, de libros, de detalles simples pero cuidados. Me mostró mi cuarto. Tenía una cama blanca, una manta tejida, una lámpara antigua. Me senté al borde. Por primera vez, sentí que ese lugar podía ser mío, sin que nadie me lo cobrara. Los primeros días fueron de adaptación. Darío respetaba mis silencios. No me obligaban a hablar. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar. A veces nos tomábamos de la mano. A veces solo compartíamos el mismo banco, mirando los árboles. Comencé a escribir. Historias cortas, recuerdos, diálogos. Sentía que mi mente se abría como un campo después de la lluvia. Pero Leandro no se rindió. Me buscó a través de su abogado. Mandó una nueva solicitud. Esta vez, para exigir que yo asistiera a una evaluación médica de rutina. Quería hacer parecer que mi desaparición era preocupante, que él estaba actuando por mi bienestar. Clara respondió oficialmente: «La señora Fuentes se encuentra en pleno uso de sus facultades. Está viviendo por decisión propia. No requiere tutela ni supervisión». Cada vez que él intentaba empujar, encontraba una muralla. Lo más duro vino en una llamada inesperada. Paola, mi nieta, me llamó desde un número oculto. Lloraba. Me dijo que no entendía qué pasaba, que su papá y su mamá le decían que yo estaba enferma, que me había ido con un hombre que la manipulaba, que ellos solo querían protegerme, pero que nada tenía sentido. Le pedí que escuchara mi voz, que me dijera si yo le sonaba enferma. Se quedó callada. Lloró más fuerte. «Abuela, te extraño». Fue como un puñal en el pecho. Le dije que también la extrañaba, que cuando fuera grande entendería, que la amaba, que no dejara que el odio de los adultos le robara el amor. No sé si entendió, pero colgó con un «gracias» que me partió en dos. Esa noche Darío me vio llorar por primera vez desde que llegué. Me abrazó. No dijo nada. Me preparó un té. Me acarició el cabello como si supiera que las palabras sobran cuando el alma está rota. Al día siguiente decidí hacer algo más. No por Leandro, por mí. Llamé a un notario. Fui con Clara. Cambié mi testamento. No por rencor, por justicia. Nombré a una fundación de mujeres mayores como beneficiaria. Lo que tenía, aunque poco, iría a ayudar a otras como yo. Mujeres que fueron madres, esposas, cuidadoras, y que un día alguien trató de volver invisibles. Firmé con una sonrisa. No era una venganza, era un legado. Al regresar a casa, Darío me esperaba con un paquete. Era un cuaderno viejo. En la portada decía:
Para cuando tengas ganas de empezar de nuevo. Lo abrí. En la primera página, su letra. Eres la historia más valiente que he leído. Lloré, pero no de tristeza, de plenitud. Esa mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, tampoco era calma. Era como si mi cuerpo supiera que algo se aproximaba. Me vestí despacio, con una blusa que Darío decía que me hacía ver luminosa, aunque yo no lo creyera. Mientras desayunábamos, el cartero dejó un sobre grande en la puerta. Clara ya me había avisado que vendrían nuevas notificaciones, pero este no era como los anteriores. No tenía membrete oficial, ni el sello de ningún despacho. Estaba manuscrito. Lo abrí con cuidado. Eran fotos. Muchas. De mí y Darío caminando por el pueblo, entrando en la casa, sentados en la plaza, riendo. Había una carta sin firma. Solo unas líneas escritas con trazo tembloroso. Lo estoy vigilando todo. Usted no está bien. Esto no va a terminar aquí. La sangre se me congeló. No era solo vigilancia. Era amenaza. Darío lo notó en mi rostro. Me quitó las fotos con suavidad. Las leyó en silencio. Después me miró con una firmeza que no le conocía. Esto ya no es solo manipulación, es acoso. Vamos a terminar con esto de una vez. Llamamos a Clara. Le mandé imágenes del sobre. Ella me pidió que no tocara nada más. En menos de 2 horas estaba en camino. Cuando llegó tenía consigo a un hombre delgado, de rostro serio y mirada firme. Era un detective privado. Clara lo había contratado. Yo no entendía qué tanto se podía hacer. Él me explicó que no era ilegal tomar fotos en la vía pública, pero que el contenido, el contexto y la intimidación sí podían configurar un delito. Revisaron la zona. Encontraron una cámara escondida en un poste cercano. No había duda, me estaban espiando. Clara me propuso una solución radical: presentar una denuncia formal por acoso. Nunca imaginé tener que hacer algo así contra mi propio hijo. Pero ya no se trataba de maternidad, se trataba de dignidad. Al día siguiente, fuimos al Ministerio Público. Declaré todo. Desde la presión psicológica, las amenazas, la vigilancia, hasta la manipulación pública en redes. Me escucharon. Me tomaron en serio. Salí con un acta oficial que por primera vez en mucho tiempo me hizo sentir protegida por la ley. Ya no estaba sola. No del todo. Esa noche no dormí. Pensé en Leandro, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. ¿En qué momento cruzó el límite? ¿Fue por frustración? ¿Por miedo? ¿Por crueldad? Me pregunté si en su interior aún quedaba algo del hijo que me abrazaba cuando soñaba con monstruos, o si ya no había nada. Darío me abrazó en la cama. No dijo nada, solo me cubrió con una manta más gruesa, como si pudiera protegerme de lo que no se ve. Los días siguientes fueron tensos. Clara recibió una citación judicial. Leandro había contraatacado. Presentó una demanda para impugnar mi capacidad legal, alegando que yo estaba siendo manipulada por Darío y que no estaba en condiciones de tomar decisiones. Incluso había conseguido un informe médico falso de un supuesto psiquiatra que afirmaba que yo padecía delirio persecutorio. Era burdo, pero tenía peso. Clara me explicó que esa táctica era común en casos de herencia y control patrimonial, que muchos hijos usaban la vía judicial para invalidar legalmente a sus padres y tomar el control. Sentí náuseas. No por el miedo, por el asco. Mi hijo había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Preparar la defensa fue agotador. Tuvimos que reunir pruebas, testimonios, incluso un peritaje psicológico verdadero. Me entrevistaron durante horas. Me hicieron ejercicios de memoria, de lógica. Me preguntaron sobre mi vida, mis planes,
mis miedos. Lo hice todo con entereza, sin maquillar nada, sin esconder mi dolor. Porque no era una prueba de perfección, era una prueba de humanidad. Día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Me presenté con un vestido azul marino y mi collar de plata. Darío me tomó de la mano antes de entrar. Clara llevaba un portafolio lleno de documentos, grabaciones, fotografías y el informe médico verdadero que desmentía el falso. Cuando entramos a la sala, vi a Leandro. No me miró. Parecía tenso, pero no por arrepentimiento, por soberbia. Viviana estaba a su lado, con el rostro más endurecido que nunca. Parecía una piedra. Cuando me senté, sentí que mi cuerpo vibraba. No de miedo, de fuerza. La jueza, una mujer de rostro severo, leyó los documentos, preguntó, escuchó, dio la palabra a cada parte. Leandro repitió que yo estaba actuando fuera de mí, que Darío me había alejado de mi familia, que mi juicio estaba nublado. Lo dijo con voz firme, sin temblar. Pero no lo miraba a los ojos. Hablaba como si leyera un libreto. Después habló Clara. Mostró las pruebas, el informe falso, el verdadero, la carta anónima, las fotos del acecho, el testimonio del detective y, finalmente, mi declaración. Me permitieron hablar. Me puse de pie. No le hablé a la jueza. Hablé al aire, como si hablara a mí misma, a la mujer que fui y a la que soy. Conté mi historia, sin exagerar, sin dramatismo. Hablé de mi hijo, de mis nietos, de mis días sola, de la vez que me dijeron que me llevarían a un asilo, de cómo no respondí con odio, sino con una cena y un collar, de cómo decidí no desaparecer, sino reaparecer. Cuando terminé, la jueza hizo silencio. Nadie respiraba. Ni Leandro, ni Viviana. El fallo fue claro. No había evidencia de incapacidad. La demanda fue rechazada. Se inició una investigación por falsificación de documentos y acoso. Leandro quedó expuesto, no como un hijo preocupado, sino como un hombre capaz de traicionar a quien le dio la vida. Al salir del juzgado sentí que el aire pesaba menos, no porque ganara, sino porque ya no me debía silencio. Clara me abrazó. Me dijo, «Hoy se hizo justicia, Hilda. No es todo, pero es mucho». Darío me besó la frente. Caminamos juntos por la calle como si volviéramos a nacer. Esa noche, en la casa, hicimos sopa de lentejas. Pusimos música. Brindamos con agua. No necesitábamos más. Yo me senté a escribir. Pero no una carta, ni un diario. Escribí una historia de una mujer que un día la quisieron encerrar, pero que eligió abrir la puerta y salir. No recuerdo en qué momento exacto supe que mi vida ya no volvería a ser la misma. No fue el día de la audiencia, ni cuando recibí el fallo a mi favor. Fue una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, y sentí algo distinto en el pecho. Espacio, una sensación de aire fresco por dentro. Como si, al fin, me perteneciera cada rincón de mi silencio. Me senté en la mecedora. El sol me dio en la cara. Cerré los ojos y sonreí. No por algo que pasara afuera, sino por lo que ya no pasaba adentro. Las semanas después del juicio fueron tranquilas, pero no vacías. Clara me visitaba seguido, siempre con alguna noticia buena. La investigación contra Leandro avanzaba. Habían suspendido su petición de control sobre mis bienes, y la comunidad del pueblo, que antes me evitaba, ahora me saludaba con respeto. Había pasado de ser la señora mayor de la casa con jardín a ser la mujer que se defendió sola. No me enorgullecía eso como si fuera una medalla, pero tampoco me avergonzaba. Simplemente era parte de mi historia. Leandro no volvió a buscarme. No llamó. No escribió.
Viviana desapareció también. No supe si por vergüenza, por rabia o por cobardía. Los nietos al principio mandaron 2 mensajes tibios. Uno decía: «Abuela, espero que estés bien». Y otro: «Papá dice que estás confundida. Yo no sé qué creer». No respondí. No porque no los amara, sino porque ya no quería convencer a nadie de quién era. Yo sabía quién era, y con eso bastaba. Una tarde, mientras ordenaba un cajón que llevaba años sin abrir, encontré una libreta pequeña, de tapas gastadas. Era un cuaderno de recetas, con letra de mi madre. Pasé las páginas con los dedos temblorosos. Había manchas de aceite, anotaciones al margen, dibujos pequeños. Me senté en la cocina y preparé una de esas recetas. Sopa de arroz con calabaza. El aroma llenó la casa como si el tiempo retrocediera. Darío llegó justo cuando la estaba sirviendo. Se quedó mirándome en silencio. «Hilda, ¿tú sabes lo que significa esto?». Le sonreí. «Sí, es memoria, y yo la tengo muy clara». Darío me propuso algo inesperado. «Vámonos». Al principio pensé que bromeaba. «¿A dónde?». «A cualquier parte. A donde no seamos los del pasado. A donde seamos lo que aún podemos ser». No le respondí enseguida. Pero esa noche, mientras escribía en el jardín, lo supe. Ya había cerrado todas las puertas internas. Ya no tenía miedo. Podía moverme, no desde el dolor, sino desde la libertad. En menos de un mes, vendí la casa. No fue fácil. Cada habitación tenía un eco de mí, pero cada eco era ahora parte de una historia que no necesitaba seguir repitiéndose. Guardé pocas cosas. El cuaderno de mi madre, el collar de plata, una foto con mi hermana y una carta que escribí para mí misma. La dejé en la última gaveta del armario, por si alguna vez volvía. No olvides nunca lo que viviste, pero tampoco te quedes a vivir ahí. Nos despedimos del pueblo una mañana gris. Clara nos llevó al terminal. Nos abrazamos fuerte. Ella no lloró. Yo sí. Pero fue un llanto suave, como quien riega una tierra nueva. Me prometió visitarnos. Yo le creí. Partimos sin destino fijo, solo con 2 maletas y la certeza de que el tiempo no se mide en relojes, sino en decisiones. El primer lugar al que fuimos fue un pueblo costero, donde nadie nos conocía. Rentamos una casa pequeña, blanca, con ventanas grandes. El mar se escuchaba desde la sala. Caminábamos cada tarde por la orilla. Comprábamos pan en una tiendita que olía a leña. Yo llevaba sombrero. Darío me tomaba fotos. Me decía: «Nunca te vi tan viva». Yo respondía: «Es que antes solo sobrevivía. En las noches, a veces me despertaba con sobresaltos. Soñaba con voces, con gritos, con ausencias. Pero al mirar a mi lado y verlo a él, tranquilo, dormido, entendía que ya no estaba allí, que ese tiempo ya no me gobernaba. Aprendí a volver, a dormirme sin miedo. Empecé a escribir cuentos, no sobre mí, sobre mujeres imaginarias que, como yo, descubren que aún pueden volver a empezar. Uno de ellos se publicó en una revista local. Me pidieron una entrevista. Me reí. Les dije que no quería ser famosa, que ya había tenido suficiente exposición para una vida. Pero accedí. En la entrevista me preguntaron cuál era mi mayor logro. Respondí sin dudar: haber recuperado mi voz. Un día, mientras tomábamos café, Darío me miró con ternura. ¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Qué? Que no necesitas ser fuerte todo el tiempo, pero aún así lo eres. Esa noche me senté frente al espejo. Me miré largamente. Vi mis arrugas, mis ojos cansados, pero también vi algo nuevo: paz. Pasaron los meses. Vivimos días simples, días
sin sobresaltos, días con viento, con lluvia, con sol, días en que no pasaba nada, pero en los que todo cambiaba dentro de mí. Aprendí a caminar lento, a comer despacio, a escuchar el mar como quien escucha un consejo. Una mañana llegó una carta. Era de Lucía, la esposa de mi nieto mayor. Me pedía perdón. Me decía que ahora entendía muchas cosas, que la historia que le habían contado no coincidía con la verdad. Me dijo que quería conocerme, que si algún día pasaba por su ciudad, le encantaría invitarme un café. La leí en silencio. La doblé con cuidado. No lloré, pero sentí algo suave, tibio, en el corazón. No era perdón, era comprensión. No respondí de inmediato. Tal vez lo haga, tal vez no. Aprendí que no todas las historias necesitan cerrarse. Algunas solo necesitan abrirse un poco, para dejar entrar la luz. Hoy, escribo estas líneas desde un banco frente al mar. El cielo está rosado. Darío pasea con un libro en la mano. Me mira desde lejos. Me hace un gesto. Me río. Le levanto. La mano. Sí, todo cambió. Pero no de golpe. Cambió cuando dejé de luchar por amor y empecé a vivir con amor. Cuando solté la necesidad de ser la madre perfecta y acepté ser la mujer que aún respira. Si alguien lee esto algún día, que sepa, nunca es tarde para volver a ser. Que lo más valiente no es enfrentarse a un hijo, ni ganar un juicio. Es quedarse en pie cuando todos esperan que te derrumbes. Es mirar atrás sin odio y seguir caminando, sin ruido, hacia donde el alma por fin puede descansar. Mi nombre es Hilda Fuente. Me dijeron que ya no servía, que era una carga, que debía desaparecer. Pero yo elegí ponerme mi collar de plata y abrir la puerta. No para irme, sino para encontrarme.